Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este video, a un nuevo video sobre una pequeña reflexión. Hoy tengo una reflexión en mente que personalmente para mí es bastante importante y que me gustaría que idealmente se tomase más en cuenta de lo que normalmente se le da como espacio. No es una reflexión profunda, sino justamente una reflexión acerca de un hecho práctico y de una verdad innegable que muchas veces pasamos por alto en distintos escenarios. Quiero decir que en el fondo muchas veces no tomamos conciencia de la importancia del asunto. Me refiero a la importancia de los primeros auxilios como concepto a enseñar en nuestra población. Una de las cosas más importantes y una de las cosas que debería ser básica en el ser humano, sobre todo hablando de un ser humano civilizado, es decir, de nuestra época actual, es el aprendizaje de maniobras tan básicas como fundamentales, entendiendo estas llamadas como primeros auxilios. Es totalmente importante. ¿Por qué es tan importante? Por la sencilla y simple razón que, de hecho, es innecesario que la diga, pero para efectos del video la nombraré, que es salvar vidas. La importancia de los primeros auxilios para poder salvar vidas debería serlo un tema, debería serlo un concepto, debería serlo una, una idea que fuese tremendamente desarrollada y protegida en nuestra sociedad, sobre todo en lo que somos latinoamericanos, ya que hay avances en países como Estados Unidos y Europa como continente también tiene dicha ciertas políticas y estrategias, pero aún en ese contexto a nivel mundial para mí es tremendamente fundamental que haya una fuerte conciencia sobre la importancia de los primeros auxilios. Por lo mismo, primero, de manera sencilla, sin arrancarme mucho en el tema, dejar en claro que los primeros minutos, de hecho, el primer momento para identificar y comenzar a reanimar un paciente que ha caído en un paro cardiorrespiratorio es fundamental, hace la diferencia entre este concepto de una vida que logró ser salvada versus esta persona que no. Y eso ya no depende solamente del equipo de salud que sea rápido en llegar, que es una parte fundamental, sino también de la primera respuesta que pueden entregar las personas que se encuentran en el momento de la escena. Y esas personas puede ser cualquiera, puede ser tú, puedo ser yo, o puede ser cualquier otra persona. Entonces, como médico en mi caso, es importante concientizar primero sobre tomar la relevancia del asunto, que es todo lo que corresponde a primeros auxilios. Es fundamental que nuestra sociedad esté educada, consciente, informada, actualizada sobre las maniobras de resucitación y ya no solo sobre el paro cardiorrespiratorio, sino algo muy importante, por ejemplo, como es la maniobra de Heimlich. Si tú estás en un restaurante comiendo algo, imaginemos una rica carne, un pan, lo que sea que te guste a ti, y te ahogas, padeces lo que es un ovase. Básicamente, en el fondo, hay algo que está bloqueando, obstruyendo tu vía respiratoria. ¿Dónde querrías estar? ¿En un lugar donde nadie tenga absoluta idea de cómo reanimar, de cómo hacer la maniobra, o un lugar donde haya gente que conozca? Obviamente, tú como cualquiera respondería: quisiera estar en un lugar donde la persona, o haya, ojalá más de una persona que entienda de los primeros auxilios, que entienda del Heimlich, que entienda de reanimación en el caso de maniobra de paro cardíaco, que lo entiendan. ¿Por qué? Porque obviamente sabes que en esa eventualidad
se te podría ir la vida o te la podrían salvar dependiendo de los ciudadanos que estén al lado tuyo en ese momento. O sea, es importantísima la conciencia y la importancia de extender esto dentro de la sociedad, puesto que los primeros auxilios son cosa de minutos. La primera respuesta, por muy rápida que llegue de salud, va a tomar un tiempo aquella ambulancia. Y en ese momento la persona que presenció el paciente que está en paro o que está ahogándose con un trozo de carne, necesita actuar. Y para actuar necesita estar informado de cómo hacerlo. Y para saber cómo hacerlo, necesita haber recibido la información. Y eso personalmente lo veo fundamental, que tiene que ser parte de políticas públicas. Porque la motivación personal puede construir distintos sesgos. No todos van a estar informados del caso. Pero además, si se informasen por su cuenta, podrían aprender de una manera equivocada si no saben buscar en la bibliografía correcta. Es importante tener una sociedad que entienda y que valore y que sea capaz de identificar emergencias médicas, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del paro cardiorrespiratorio, identificarlo, evaluarlo y reanimarlo en el momento, así como también hacer toda la cadena de sobrevivencia que tiene un orden. Tiene un orden. De la misma manera, en el caso de un paciente que sufre un atragantamiento, que se ahoga, que sufre un ovase por un trozo de alimento, su vía respiratoria está obstruida, la rápida, la oportuna, la certera, la precisa maniobra de Heimlich en el momento adecuado, que no es lo mismo en el contexto de una embarazada que de un adulto promedio, un adulto muy grande, un niño. Entonces, es fundamental que esto sea para nosotros un concepto más allá de cultura general, un concepto que esté arraigado en cada ciudadano que pertenece a una sociedad civilizada donde su respuesta puede salvarle la vida a ese otro vecino, amigo, a ese otro ciudadano, al prójimo, como se podría decir. Entonces, es ahí cuando es muy importante que por una parte nosotros como profesionales de la salud hagamos la debida divulgación, pero que también esto vaya más allá de nuestro nivel. Que sean las políticas públicas las que creen conciencia sobre la importancia de difundir y entrenar y enseñar de esto a nuestras personas, a nuestra sociedad. De lo contrario, básicamente es una pérdida de valiosos segundos, minutos, que pueden hacer la diferencia en que esa persona salga en un estado vegetativo, en un estado de silla de ruedas o caminando del alta de la hospitalización posterior al proceso de paro y recuperación. Y para eso necesitamos de la conexión, digamos, de toda el aporte y el apoyo de la sociedad, que tiene que estar informada, y para eso deberían ser las autoridades quienes formasen, se dedicasen, digamos, a incentivar y a priorizar esto, porque esto salva vidas. Entender de primeros auxilios para que en el momento preciso puedas utilizarlos es una información muchísimo más valiosa que muchas otras cosas que tal vez de repente se quieran poner por encima de eso y no lo sean. Eso no quiere decir que esto es lo único que como sociedad tenemos que aprender. Simplemente esto tiene que ser parte de lo que tenemos que saber. Pero eso opino que no es responsabilidad del ciudadano. ¿Qué le puedo pedir yo a un ciudadano que no es formado en salud para que sepa aprender de las últimas actualizaciones de reanimación? No, creo que son las autoridades quienes tienen que entregar y difundir esa información y capacitar. Una sociedad capacitada en esto puede hacer la diferencia. Entender cómo es la primera respuesta frente a una persona que acaba de ser atropellada, qué es lo que tienes que hacer, cómo actuar, qué no hacer. Fundamental. En espera de que llegue la ayuda preparada y experta. Y el caso típico fundamental,
un paciente en paro cardiorrespiratorio, que cada compresión que tú estés realizando, cada compresión que tú estés realizando a la espera de que llegue el móvil especializado, es vital, fundamental. Pero no solo basta con hacer compresiones. No basta con ver esas compresiones que uno ve en las series de televisión que parecen de broma, porque obviamente es una actuación, no le podemos pedir más. Son compresiones con una posición, una fuerza, que a menos que sean entrenadas, capacitadas, no van a llegar a ser óptimas. Y eso también es fundamental. Qué importante es tomar conciencia de esto. Qué importante a nivel de autoridades difundirlo, qué importante a nivel de profesionales de la salud divulgarlo y qué importante a nivel de personas buscar instancias para saberlo, porque eso puede hacer la diferencia en que tu querido familiar, amigo, cuando pase por algo así, tú lo puedas ayudar o ellos a ti. Por lo tanto, dejo como reflexión la importancia de pensar en que nuestra sociedad esté mejor informada de esto, de lo que estamos. Saludos y que estén bien.